Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Freddy Giovanni Arroyo. En el presente video realizaré la actividad número 1 complementaria. Entonces acá tenemos nuestra infografía y vamos a desarrollar macroeconomía. Vamos a definir estos tres puntos que es la macroeconomía, importancia de la macroeconomía y los agentes que intervienen. Bueno, acá tenemos nuestro primer punto que nos dice que la definición de macroeconomía es la que estudia el comportamiento de la economía mediante el análisis de las variables económicas para establecer normas y políticas que nos permiten como tener esa pauta o este paso que debemos cumplir dentro de un estado para que se den las condiciones de macroeconomía. Entonces, eh, y también nos ayuda a establecer cómo aportan los sectores económicos a nuestro Producto Interno Bruto, porque pues el Estado pues tiene una función muy importante dentro de este sistema integrado, que pues es prestar un servicio, como tener, digamos, buen funcionamiento de hospitales, tener buenas vías terciarias, tener infraestructura, educación, bueno, muchas cosas que van a aportar a este sistema económico. Entonces, también debemos tener en cuenta acá nuestros conceptos que son muy importantes, pues la historia, que es una viene desde mucho antes de la llamada depresión, pero como tal surge, la macroeconomía surge en estos años, en la depresión de la caída de la bolsa de 1929. Entonces, de acá empieza a surgir la macroeconomía y muchos conceptos. De ahí en adelante, ya lo veremos en la línea de tiempo más adelante. Entonces, tenemos como objetivo también, ¿cuál es el objetivo? Pues la macroeconomía estudia los indicadores globales que integran todo este sistema económico. Mediante unas políticas económicas, lo que yo hablaba un momento, que nos da como las pautas y todo lo que tiene que ver con el mercado nacional e internacional. Tienen unas políticas monetarias que aquí entra el Banco Central del país, donde entran a estudiar los indicadores como la inflación y otros temas. Y acá tenemos el mercado de trabajo, que también es muy importante, porque el Estado tiene que garantizar y tiene que solventar esta necesidad del trabajo y garantizar. Y pues ya tenemos una economía internacional, que estas economías internacionales pues pueden ser abiertas o pueden ser cerradas de acuerdo al sistema económico de cada país. Bueno, acá tenemos los agentes que intervienen, tanto como en la microeconomía como en la macroeconomía. En la microeconomía intervienen las familias y las empresas, y ya en la macroeconomía ingresamos el sector financiero y el gobierno. Entonces, en las familias está compuesta por el núcleo familiar o por una madre cabeza de hogar, o puede ser por una persona cultural o deportiva sin ánimo de lucro. Su función dentro de estos dos, entre la microeconomía y la macroeconomía, es consumir o producir un servicio. Su objetivo es satisfacer nuestras necesidades como familia, y tenemos unas limitaciones como personas o como familias de los ingresos o las preferencias. Las empresas están directamente ligadas con la producción de bienes y servicios para el consumo de las familias, y también tiene unas limitantes que son los recursos. Entonces ahí ingresa el sector financiero a- a prestar los recursos económicos para apalancar las empresas y poder aumentar su capacidad de productividad. Tenemos aquí el Estado que ya habíamos mencionado anteriormente, su función. Entonces, aparte de todas esas funciones que ya habíamos nombrado, tiene también como obligación, digámoslo así, dentro del sistema integrado económico de macroeconomía, eh, proveer
los facilitar todos aquellos recursos que ni las empresas, ni el sector financiero, ni las familias tienen, como son eh, bienestar y mantenimiento de un equilibrio económico tanto interno como externo. También tiene unas limitaciones que son los ingresos públicos. Entonces aquí tenemos que la diferencia entre microeconomía y macroeconomía está relacionadamente con los estudios y los enfoques, que la microeconomía está enfocada en el estudio del individuo y de las empresas en tanto como a oferta y demanda y en establecer los precios y estas estrategias. Cambio la macroeconomía, pues está ya enfocada en todo lo que es del Estado, de las normas, de la economía abierta, la economía cerrada, todas esas estrategias para garantizar un buen funcionamiento de la economía en general. Aquí tenemos la importancia de la macroeconomía. Tenemos aquí algunos conceptos que nos indica que establece recomendaciones y políticas monetarias que nos sirve para analizar las causas de la inflación y tomar algunas medidas. También nos indica que todas estas medidas eh, nos ayuda a establecer unos precios, como por lo menos es lo que está pasando en Colombia, que tenemos unos insumos muy altos, entonces se toman medidas macroeconómicas como quitarle los aranceles para poder estabilizar un poco más la economía. Y también busca, a la vez, todo esto busca optimizar el empleo, ya que tenemos una mejor economía. Acá tenemos las referencias bibliográficas. Continuamos acá con nuestra línea de tiempo, entonces aquí tenemos la línea de tiempo de macroeconomía, decimos que entonces en 1930 tenemos la caída de la bolsa de Estados Unidos, que fue llamada como la Gran Depresión. Tenemos que en el año en 1936 se creó y se dio paso como a la macroeconomía por medio de John Keynes, que publicó en su libro La teoría del empleo. Tenemos aquí que en 1937 John creó como las bases de la economía abierta y cerrada, todos estos procesos. Y en 1945 tenemos que los países en Estados Unidos y otros países crearon el la ley de empleo y empezaron a adoptar mucho más este concepto de macroeconomía en muchos países. En 1970 surgió un problema que fue la inflación, que salieron también nuevos conceptos, nuevos procedimientos para combatir esta problemática de la nueva inflación. Tenemos en 1976 el premio Nobel de Economía al señor Milton. Tenemos en 1980 el nacimiento de aportes y crecimientos económicos de fluctuaciones del señor Robert. Y en 1997 salió los principios básicos del funcionamiento de la economía, como son las tasas de interés y el mejoramiento en este aspecto. Y también Estados Unidos sacó algunos principios y algunas cosas que mejoraron el proceso macroeconómico. Muchísimas gracias, estimada profesora. Esta fue mi intervención.